buenas tardes. Gracias a todos por quedarse hasta ahora a escucharnos. Voy a presentar parte de mi tesis de doctorado. Yo trabajo acá en el laboratorio de bioproducción con Eduardo, como bien dijo Patricia. Y en esta presentación va parte de mi doctorado que tiene varias aristas. Una primera arista es como la ecología química. Hoy hablaba Eduardo de la ecología para pensar también en lo que es el biocontrol. Cuando hablamos de hidrocarburos, por el título, ¿no? Hacemos como mucho hincapié en lo que son los hidrocarburos de los insectos, de la epicutícula de los insectos. Después tiene también un componente más microbiológico clásico, cuando hablamos de selección de cepas y crecimientos en diferentes nutrientes y bioensayos. Y después tiene otro componente que es más como de biología molecular, con expresión diferencial de genes, QPCRs y esas cosas. Entonces, ahí va. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros en particular estudiar los hidrocarburos, ¿no? Los componentes químicos de la epicutícula de los insectos? Este es el esquema con el que nosotros trabajamos. Esta es la chinche de la alfalfa, comúnmente conocida como la chinche de la soja, porque es en este cultivo en el cual genera daños económicos, entonces nos interesa controlarlo allí. Se llama Piezobrus geldini, es un hemíptero, y es muy particular porque es de muy difícil control a nivel, con el control químico es bastante difícil de controlarla. Por lo general se utiliza insecticidas el Engeo es el que se está utilizando en los campos en donde nosotros fuimos a colectar, que ahora les voy a contar, que es un piretroide de contacto que penetra por la cutícula, pero además es bastante resistente a sufrir infecciones por hongos, o sea, es bastante difícil de poder controlarla biológicamente. Y de este lado tenemos a la otra parte de nuestro sistema, que es el hongo biocontrolador, Boveria bassiana, que, bueno, como ya hablamos, es capaz de infectar a diferentes insectos, diferentes órdenes. Entonces, ¿por qué nos interesaba los hidrocarburos epicuticulares? Para contarles a todos, que capaz que no están tanto en este tema, bueno, el sistema tegumentario de los insectos está formado por la cutícula, ¿no? La epicutícula es la capa más externa, luego está la epidermis y la membrana basal. Entonces, en conjunto, la cutícula es como la barrera física que define al exterior del interior de un insecto, ¿tá? Es la barrera de defensa contra los rayos UV, contra la desecación, es lo que permite la permeabilidad tanto del agua como de diferentes componentes, ya sea compuestos químicos como insecticidas o biológicos como bacterias, hongos, y además también tiene que ver en lo que es la ecología de los insectos, en lo que tiene que ver con señales de, por ejemplo, comportamentales como de agregación o de cópula, de comunicación, de defensa, etc. Entonces, la capa más externa de la cutícula, que es la epicutícula, está compuesta por mezclas complejas de alcoholes, ésteres, aldehídos, pero el componente mayoritario son los famosos hidrocarburos. Entonces, son los que a nosotros nos interesa saber cuáles son. Capaz que podemos encontrar, podemos explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la resistencia a ser infectados por los hongos. ¿Por qué? Rápidamente, el mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos, en primera instancia, una patogénesis, ¿cómo se dice? Positiva, digamos, efectiva, tiene que sí o sí el hongo lograr atravesar esa cutícula. Por lo tanto, tiene que poder nutrirse de los componentes hidrocarbonados de la epicutícula. Entonces, el mecanismo de acción de un hongo entomopatógeno a grandes rasgos es una espora, cae sobre la superficie de la epicutícula, se adhiere mediante interacciones inespecíficas hidrofóbicas, porque las esporas fúngicas son hidrófobas y la superficie lipídica de la epicutícula también. También se activan diferentes genes que tienen que ver con la adhesión, como las hidrofobinas. Una vez que se adhiere la espora, germina, se desarrolla el apresorio, y esto luego con la fuerza de presión, la degradación enzimática de los componentes epicuticulares,
y en algunos casos, dependiendo de la cepa, la liberación de diferentes toxinas, se penetra, se rompen estas, no solo la epicutícula, sino también la procutícula y las diferentes capas del tegumento, hasta ingresar a, ¿dónde anda? Acá, al hemocele, ¿tá? Una vez que la espora logra penetrar al insecto, porque este es algo que tienen los hongos entomopatógenos, ¿no? Que logran matar al insecto penetrando a través de la cutícula. No es necesario que sean ingeridos, sino que penetran a través de la cutícula. Cuando logran esta penetración, se empiezan a multiplicar en forma de blastosporas, en donde, dependiendo de la cepa, pueden liberar o no diferentes toxinas que hacen aún más a la virulencia, terminando matando al insecto. Y para que sea un hongo productivamente, si uno lo piensa, más efectivo, tiene que lograr cumplir el salir del insecto hacia el exterior, ¿no? Cumplir el camino inverso hacia el exterior, lograr esporular sobre el cadáver del insecto, a nosotros le decimos momificar al insecto, y luego, mediante el viento y la lluvia, esas esporas que están arriba del cadáver se van a multiplicar y infectar diferentes insectos, generando posiblemente epizotias. Piezovirus guildini es muy interesante por esto que les decía, de que es bastante resistente a la infección fúngica, a la acción de insecticidas, y no se ha visto en la naturaleza epizotias, o sea, micosis de muchos insectos generadas por hongos entomopatógenos. Sí hemos visto micosis de insectos momificados por muerte en cría, en cautiverio, o sea, no en la naturaleza. Entonces, hay algo, nosotros pensamos que hay algo en esa composición, en esa primer barrera de defensa que tiene, que hace que, primero, queremos saber cuál es esa composición, porque no estaba reportada, de cuál es la composición de los hidrocarburos de su epicutícula. ¿Tiene alguna relación esto con que sea tan difícil controlarlo con insecticidas químicos? ¿Tiene alguna relación también que sea tan resistente a la infección fúngica? Entonces queríamos saber esa parte más química de su composición, y por otra parte, mirando desde el lado de nuestros biocontroladores, desde nuestras cepas de Boveria bassiana, queríamos saber si utilizando estos componentes de los insectos, de estos hidrocarburos que logramos identificar, podemos aumentar la virulencia de nuestras cepas y hacerlas mejores biocontroladores, ¿no? Porque ya existía reportado por Pedrini que algunas cepas de Boveria bassiana, creciendo sobre fuentes creciendo en placas, ¿no? Cuyos medios de cultivo, la única fuente de carbono eran algunos de estos hidrocarburos, se ven aumentada su virulencia. O sea, es como que estás preparando al hongo para cuando después se enfrente con el insecto va a ser más virulento. Está metabolizando esos hidrocarburos, que comparados con fuentes de carbono o extracto de levadura son mucho más complejos, ¿no? Y también queríamos saber a nivel genético, con genes como los que les mostré, los de las adhesinas, las hidrofobinas, los citocromos P450 son los genes implicados en la degradación de hidrocarburos, los que estaban en el esquemita acá de este lado. Esos genes que ya están reportados mediante qPCR, queríamos saber si se estaban en el hongo, ¿no? Creciendo en estos medios de cultivo, qué genes estaban involucrados que ayudaran a explicar lo que estábamos viendo, que me estoy adelantando porque todavía no vieron nada. Entonces, cuando nosotros queríamos ver la composición de la estrategia, en este caso, para poder identificar la composición de hidrocarburos epicuticulares, obviamente fue colectar insectos. En este caso, nosotros colectamos insectos de campos de Ñela Estanzuela y colectamos de campos diferentes durante 2 años consecutivos. Uno de los campos era un campo sin tratamiento alguno, un campo natural, y los otros campos de donde colectamos eran campos con previa aplicación de insecticida. En este caso fue en Geo, que es particularmente para chinches, y otro, Quintal, en algunos casos, que son para lepidópteros. ¿Tá? Entonces le voy a llamar campo con historia de campo con insecticida y campo sin insecticida. Entonces, esos insectos se trataron, se les extrajo los componentes de la epicutícula, se pasaron por GC-Masa y el resultado a grandes rasgos son 72 picos correspondientes a 72 componentes, compuestos, ¿sí?
que la particularidad es que vemos dos grandes grupos. Un primer grupo que está compuesto por componentes que son cortos, de cadenas cortas, de 12 a 16 carbonos, que le llamamos los volátiles, y después otro gran grupo que va de 15, 16 hasta 35, que son los componentes constitutivos. Entonces, esto ya me adelanté. En el primer grupo, los principales es el de 13 carbonos y el pentadecano el de 15 carbonos, y en el segundo grupo los mayoritarios son de 27 a 29. Por lo general eran todos de cadena impar y si tenían ramificaciones en los carbonos impares, como es lo más común en todos los órdenes de insectos en donde se han hecho este tipo de estudios. Después queríamos ver, no es el resultado más impactante, pero queríamos ver si obtuvimos, en este caso ya les voy al resultado, que existía dimorfismo sexual. Es decir, si bien la identidad de todos los hidrocarburos era la misma en todos los casos, tanto ninfas como adultos macho y adultos hembra, vimos que esta composición relativa cambia, o sea, la composición es diferente si el insecto es adulto o si el insecto es ninfa, y dentro de los adultos, bueno, entonces el resultado más sorprendente que tuvimos fue qué pasa en los campos con insecticida y los campos sin insecticida. Bueno, vemos que algo que nos sorprendió mucho fue que en los 2 años consecutivos, tanto las machos como las hembras como las ninfas de los campos con tratamiento de insecticida tenían mayores cantidades de hidrocarburos total. Es decir, yo me imagino, esto dicho muy mal, más gruesa su epicuticular, pero tienen mayores cantidades de hidrocarburos cuticulares en los 2 años. Además de también tener el dimorfismo sexual, y entonces en esto es lo que nosotros pensamos que puede ser causa-efecto de la resistencia a estos insecticidas que tiene, ya que el engeo es un insecticida que penetra la cutícula, y capaz que esto podría estar explicando, habría que hacer ensayos para verificarlo, que efectivamente la acumulación de hidrocarburos está haciendo de cierta manera, la resistencia a insecticidas. También habría que pensarlo entonces en qué momento, bueno, no importa, sigo porque no me da el tiempo. La nutrición en hidrocarburo 15 era uno de los hidrocarburos principales que vimos del primer grupo y queríamos ver si lo podíamos utilizar a nuestro favor para potenciar la virulencia de nuestras cepas. Estas 2 cepas, que le llamo hipervirulenta e hipervirulenta, ambas eran patógenas contra Piezodorus, sin embargo una era mucho más virulenta que la otra, por eso la nomenclatura. Entonces las cepas se hicieron crecer en un medio de cultivo completo, es el CM con las barritas rojas, que tiene fuente de carbono, es glucosa y levaduras, o sea, un medio muy rico, y el otro medio de cultivo, la única fuente carbonada era este hidrocarburo sintético, análogo al que encontramos en la chinche. Cuando las hicimos crecer, a nuestras 2 cepas, cosechamos, hicimos bioensayos con Piezodorus de cría, vimos que en ambos casos, tanto en la cepa que era muy virulenta como la que era poco virulenta, hubo un potenciamiento de la virulencia, o sea, aumentó la virulencia, sobreviven menos, esto se mueve como sobreviven menos, así que nos ayudó a potenciar nuestro posible biocontrolador. La única diferencia fue que la cepa 308 logra momificar a la Piezodorus y la 299 no. Entonces, sí logramos ver un efecto de la nutrición sobre la virulencia de nuestras cepas en ambos casos. Quisimos ver qué genes podrían estar ayudándonos a explicar esto que observamos, ¿no? ¿Qué genes pueden ser que ambas aumenten la virulencia? Y en resumen, de los genes que ya estaban reportados, ¿no? Los que tienen que ver con la virulencia, con la adhesión, con la degradación de los hidrocarburos, etc. Y vemos que si bien están sobreexpresados la mayoría de los genes que evaluamos en las 2 cepas, en la cepa que es hipervirulenta, los genes que tienen que ver con la adhesión y con la degradación de los hidrocarburos se sobreexpresan antes en el tiempo y con valores de fold change, o sea, se sobreexpresan en mayores valores que la hipovirulenta. Esto es lo que acabo de decir. Y después esto simplemente es lo que estamos haciendo en este momento. Lo que queremos ver es comparar estas 2 cepas, la hiper y la hipovirulenta, pero que igualmente ambas aumentan su virulencia cuando crecen en este hidrocarburo sintético, análogo al de la chinche. Queremos ver qué pasa a nivel transcripcional, ¿no? Entonces queremos ver qué genes cuál es la expresión diferencial de genes
cuando están creciendo en vez de solo en este hidrocarburo, en otros extractos cuticulares directos del insecto, molidos del insecto, mediante RNA-seq. Entonces estamos en este momento esperando algunos resultados más para empezar con todo eso, pero de los que sí tenemos, vemos que claramente hay una variabilidad en lo que es la expresión de genes de las dos cepas, porque se agrupan en clústeres diferentes. Y esto es, si quieren, no están libres como el de hoy, pero se los podemos pasar, los artículos, y no sé, gracias. No sé ni qué dice. Bueno, tenemos algún minutito para... Bueno, Elena. Yo, Lucía, te quería preguntar si revierte eso de darle el hidrocarburo. ¿Cómo? Si revierte, digamos. Vos le das el hidrocarburo y ella queda como hambrienta de hidrocarburo, ¿no? Pero, sí. O sea, como lo expresa más su vía para degradar el hidrocarburo. Sí, quiero decir, si revierte, o sea, vos la sacás de un medio de hidrocarburo y se le va eso. Te digo porque, por ejemplo, una posibilidad sería mejorar chinches, dándole solo hidrocarburos por muchas generaciones y que te quedaran como hidrocarburo adictas, digamos. Nosotros hicimos una pruebita que duró como un año en realidad, porque boveria demora como 14 días, o sea, demora bastante tiempo en esporular y qué sé yo, y era crecerlo en el N15 durante muchas, esto fue aparte de la tesis, muchas generaciones sucesivas, a ver si logramos fijar alguna, esa capacidad. Hice 20 generaciones y después cosechamos y inoculamos en chinche y el efecto fue inverso, o sea, mató menos que los controles, o sea, que el control no porque es agua, pero digo que el creciendo con glucosa. Entonces, no sé si es un tema de que fueran muchas generaciones o no es la metodología o no, porque no, o sea, con una generación no creo que lo fije. Pero está. Bueno, muy buena la presentación, felicitaciones. La pregunta es la siguiente: ¿esa nutrición enriquecida en hidrocarburos puede a su vez cambiar la proporción de blastosporas? O sea, como que haya mayor producción de blastosporas en esa multiplicación de la boveria y que ese sea el efecto. Nosotros cuando esto es en placa siempre, entonces cuando nosotros hacemos crecer hidrocarburos, cuando cosechamos para hacer los bioensayos, son esporas aéreas, no son blastosporas todavía. Ah, está no, perfecto. Capaz que aprobarlo en medio líquido. Bien, está. Sí, este proyecto sigue y también estamos con otra arista de este proyecto que tiene que ver con los aceites minerales de uso común, que sí, claro, son como una alternativa mucho más barata a nivel productivo, pero como también están compuestos por hidrocarburos, dijimos, bueno, lograr el mismo efecto, pero con algo de uso común, y ahora estamos evaluando, está Camilo ahí, un estudiante de maestría que está evaluando este mismo efecto con los hongos crecidos con aceites minerales. Primero ver la compatibilidad con los aceites, porque no es solo uno, son muchas cosas, y después de esta compatibilidad ver, y por el momento va habiendo como una sinergia, ¿no? Como que le ayuda a la esporulación, a la germinación. Nos falta ver el efecto después biocontrolador, pero perfecto, por el momento, bien. Bárbaro, gracias. No, por favor. Lucía, muy linda la presentación. Gracias. Felicitaciones. Yo lo que quiero saber, capaz que me lo perdí, no me animaba a preguntar porque capaz que me lo perdí. ¿Esos hidrocarburos están como constituyentes de la cera? ¿Son parte del alcohol, parte del ácido? ¿Cómo es la composición de la cera? Yo me imagino por la fórmula de una cera. Yo creo que la cera está por arriba, las especies de insectos que tienen, y después o inmediatamente vienen los hidrocarburos. O sea que debería haber, primero el hongo debería estar capacitado para atravesar la cera, que no debe ser fácil también. Sí, pero yo no, o sea, no todos tienen una capa de cera. No todos tienen la capa de cera, está.
Entonces es una cuestión, ¿están los hidrocarburos nomás ahí como hidrocarburos? No. Es una mezcla compleja de aceites, de alcoholes, de aldehídos, de hidrocarburos. Lo que pasa que en la mayoría de las... esto de los hidrocarburos tiene todo también una arista más en lo que es la ecología química, de entomología, más a nivel entomológico, en las especies o géneros que son de muy difícil identificación de insectos, utilizan lo que es el tema de hidrocarburos para lograr identificar. Entonces hay algunos que ya están reportados, pero hay muchos que no están reportados. ¿Y a qué venía con todo esto? No. A que en la gran mayoría de los insectos en donde la composición de su epicutícula entera, no solo los hidrocarburos, están reportados, más del 90% de esa composición son hidrocarburos. Claro, pero Por la eso pregunta es que nosotros ¿es la molécula de hidrocarburo está todo entre o hay un enlace entre el hidrocarburo y algo? Están como, bueno, tanto así no sé, pero No, según lo porque- que he leído, está todo entremezclado, es como una mezcla compleja, pues tiene que ser fluidos lo suficiente, o sea, depende mucho de los dobles enlaces, de las ramificaciones, porque esto es una matriz fluida que permite que si hay mucha temperatura se reacomoden como para que no se desequen. O sea, es como una barrera permeable, si se quiere. Depende de los puntos de fusión, entonces si hay dobles enlaces, si hay ramificaciones. No es solo una capa de hidrocarburos, está embebido con todo lo otro de la epicutícula. Está. Y en el medio de cultivo vos ponés hidrocarburos que no se solubilizan. Ujú. Te queda toda una suspensión. Claro, lo que hacemos es los suspendemos con... No me sale el nombre. Con ahora. un solvente orgánico, Sí, no importa. Está. y lo ponemos en la placa y esperamos a que se evapore el solvente y que nos quede únicamente el hidrocarburo. Está. ¿Y sabés qué enzima sería la implicada en la... Eso está reportado, sí. ¿Y la buscaste o en tu cepa? Sí. No, lo que hicimos fue hacer por real time PCR a ver si se estaba sobreexpresando o no, y sí, fue las citocromos, las CIP 450, los citocromos P450 monoxigenasas que estaban en los gráficos que dije que en ambas se sobreexpresaban antes y más. Son monoxigenasas. Sí. Está, bárbaro. Bueno, muchas Lo gracias. que queremos ver con lo otro es saber qué más hay, si es que hay algo más que alimenta todo esto, que no tenga que ver específicamente, capaz que con esos pasos, pero tenga que ver a la virulencia Después, común. claro, sí. Claro. Está, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación.